Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Continuamos con esta segunda parte del video referido a la conquista de Chile. Bien, nos quedarían los dos últimos puntos, que son los demográficos y los culturales. ¿Ya? En el aspecto demográfico, hay que entender de que ocurre un proceso de mestizaje. ¿Y qué es el mestizaje? No es más que la mezcla biológica, en el fondo, la mezcla de dos razas. En este caso sería el español con la indígena, que da como resultado el mestizo, de ahí viene el nombre del concepto. ¿Ya? También se mezclaron en algunos sectores la gente española con esclavos africanos, dando como resultado al mulato. Y cuando se mezclaban indígenas con gente negra, daban como resultado al sambo. A su vez, había una serie de mezclas más, que son prácticamente infinitas las que existían en aquella época. ¿Y este fenómeno por qué ocurre? De partida porque el español de por sí ya es una mezcla de múltiples razas y pueblos. De hecho, haciendo un conteo rápido encontramos celta, íbero, griego, romano, cartaginés, visigodo, vándalo, musulmán, judío, etcétera. O sea, ya eran una mezcla. De hecho, le llamaban la raza cósmica en español, porque era una mezcla gigantesca de otros pueblos. Por lo tanto, no tenían cierto recelo, ni les daba pudor ni asco, por decirlo de una manera muy vulgar, mezclarse con otros pueblos. A diferencia del anglosajón, que sí era más pudoroso frente a esos temas. De hecho, si nosotros comparáramos el proceso de español y el proceso británico, son completamente diferentes. Los españoles se mezclaron con los indígenas y fueron mezclando también la cultura. En el cambio, los anglosajones, los ingleses, eh, prácticamente exterminaron a los indígenas, los desplazaron y simplemente ellos se mezclaban entre ellos. O sea, inglés con inglés. Bien, esa es la razón por la cual se da este mestizaje, que en el fondo es lo que conforma la raza chilena del día de hoy. En el fondo todos somos mestizos, no hay prácticamente ninguno que tenga un certificado de autenticidad de ser 100% europeo. Todos somos chilenos, todos somos quiltos, ¿ya? Por si acaso, la palabra quilto significa mestizo, por eso todo el perro que no tiene una raza definida le dices quilto, ¿ya? Dato nuevo. Y también otro aspecto importante desde el punto de vista demográfico es el descenso de la población indígena. Hay estimaciones variadas, algunos dicen que habían 100 millones de indígenas, otros 50, otros 20. Lo importante no es tanto esa cifra, sino que hubo un descenso significativo de la población indígena. Si habían 100, murieron 80, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? Las explicaciones son muchas. Aquí yo nombro tres de las más relevantes. El primero son las enfermedades, ¿ya? Eh, los indígenas no tenían un sistema inmunológico desarrollado para enfrentar a determinadas enfermedades que sí tenían los españoles, como la viruela, que es un tipo de peste, ¿ya? Al no tener ese tipo de defensa natural en su organismo, se vieron sumamente afectados y porcentaje importante de la población indígena fallece. De hecho, una de las estrategias que ocupaban los conquistadores españoles era lanzar mantas o ropa de gente que había estado infectada con viruela u otra enfermedad y las lanzaban a los pueblos de los indígenas, a los asentamientos indígenas, con el fin de que se propagara la peste, se propagara la enfermedad. Y si se dan cuenta, justamente ese tema de las enfermedades tiene bastante que ver con lo que ocurre hoy en día y lo que nos tiene haciendo clases a distancia. Si bien son realidades completamente diferentes, el caso del coronavirus o COVID-19 se explica, es un tipo de gripe, un tipo de influenza bastante agresiva que afecta a determinados grupos de riesgo y si estamos haciendo una cuarentena eh, voluntaria obligatoria, se le quiere llamar, o una reclusión en nuestros hogares, tiene que ver principalmente con eso, de proteger grupos de riesgo que no tienen el sistema inmunológico lo suficientemente potente para poder defenderse de la enfermedad. ¿Ya? Bueno, en la época de los españoles eran otros temas, la viruela, la gripe en sí, el resfriado, que los indígenas no estaban acostumbrados a ese tipo de enfermedades. ¿Bien? Otro aspecto tiene que ver con el desgano vital, y eso es un aspecto psicológico. Los indígenas dejaron de tener hijos al darse cuenta de la situación en la que estaban viviendo, del sometimiento, de los malos tratos, las malas condiciones de vida,
decidieron no tener hijos. Y eso también ayudó a que descendiera la población. Bien, de hecho es lo que ocurre en muchos pueblos en determinadas épocas. Si tú ves que tu descendencia va a tener una mala vida, probablemente prefieras no tener hijos. Apunta hacia esa arista. Bien. Y las guerras. Uno pensaría en un primer momento, las guerras fueron la principal causa. No fueron la principal causa. Todo, o la mayoría de los historiadores plantean de que fueron las enfermedades. ¿Ya? Pero las guerras también aportaron lo suyo. Piensen en las diferencias tecnológicas que tenían. Cuando llegaba un conquistador español con un o con una espada de acero, con un arcabuz, que era un rifle primitivo, frente a un indígena que no llevaba armadura, que llevaba solamente una lanza, o que no llevaba una armadura de metal, evidentemente que hay una desventaja, por lo cual va a ser mucho más probable que muera el indígena que el español, que fue lo que ocurrió. ¿Ya? Y en sí también hay otros aspectos que se pueden considerar como el mismo mestizaje, debido a que en las guerras principalmente combatían hombres, la población que más tiende a defender es la masculina. Por lo tanto, la población femenina es mayor, no hay suficientes hombres, por lo cual aparecen los conquistadores. De hecho, también hay un aspecto que tocan mucho los historiadores, que tiene que ver con cómo era la relación del conquistador con la mujer indígena. Para decirlo en breve, a la mujer indígena la atraía al conquistador porque era diferente, porque era algo exótico, algo raro para la época. Un hombre blanco, alto, con barba, era como exótico. Y eso generaba atracción. ¿Ya? Eso también llevó a que muchas mujeres indígenas decidieran pasar su vida con conquistadores españoles por voluntad propia. Evidentemente hubieron pasos forzados, pero un porcentaje importante fue por voluntad propia. Bien, y el último aspecto que quiero tocar es el cultural. El cultural se refiere al sincretismo que se genera. Sincretismo es una mezcla de elementos culturales. El ejemplo más claro de un sincretismo cultural es la cazuela. La cazuela que tú comes en los días de frío, que tiene carne o pollo, que son productos traídos desde Europa. La papa, el choclo y el zapallo son propios de América. ¿Ya? Y si le quería agregar fideo o arroz, dependiendo del cada caso, que también son productos traídos desde Europa, que venían de Oriente, ahí tiene un sincretismo o una mezcla de culturas. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que configura a los chilenos, pues chiquillos. ¿Ya? El sincretismo configura la identidad de los chilenos, que es una identidad mestiza con elementos propios de los europeos y los indígenas. Lo mismo ocurre, muchachos, con el lenguaje. Palabras como quillota, apoquindo, vitacura, limache son palabras indígenas. Talca significa trueno. Como dijimos, quiltro es mestizo. Huinca es blanco o invasor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Son palabras que tú alguna vez has podido escuchar probablemente, menos Winca. Pero sí, son palabras que tú puedes escuchar día a día y que forman parte de nuestra cultura diaria. Y es por eso que yo planteo que esos elementos demográficos y culturales ayudan a conformar los chilenos, aquello que es propio de nuestro país y de nuestra identidad. Bien, muchachos, espero que les haya quedado relativamente claro. Cualquier duda que tengan, envíenla mediante el correo institucional que está en la página seyapt.cl. Descarguen los materiales, trabajen, chiquillos, pónganse al día. Si traten de copiar en su cuaderno, si no, peguen la guía. Lo importante es que se mantengan activos mentalmente y no pierdan el ritmo, porque si no, el punto en el que volvamos va a ser muy complejo para ustedes, chiquillos. Bien, un abrazo, espero que estén muy bien, que se estén cuidando.